Decíamos entonces que muchos inmediatamente llegaban al poder, se conocían como neoliberales, e inmediatamente, igual que la costumbre de sus antecesores, que llegaban al poder, inmediatamente convertían a la nación en algo decadente, nación decadente y sometida, porque inmediatamente prestaban miles de millones, arreglaban su situación personal, familiar, y esa cruz pesada le tocaba al pueblo pagarla con los impuestos. Y ahí entraba el cristianismo, entra el cristianismo, formó parte de la cultura moderna. Ya hizo su papel en la antigüedad y salvó indios y tal, etc. Entonces, cuando yo hablo de que existieron movimientos, tanto en Israel como aquí en Colombia, por ejemplo, aquí en Colombia hablé del nadaísmo. Ahí en el nadaísmo entró Gonzalo Arango. Pero también mencioné a Gustavo, porque Gustavo no es más ni nada menos que Rojas Pinilla. Y Gustavo Rojas Pinilla, cuando al desertar Arango fundó el nazaísmo. Dice al desertar, lo que quiere decir que en 1976 nació en Tunja, él, 1976, y de estudiante de abogacía se unió a la fila de Gustavo Rojas Pinilla. Entonces él desertó y fundó el nadaísmo sobre la frontera inicial del famoso Frente Nacional en 1958. Este movimiento es el más intenso, el más contradiccional y contradictorio y el más controvertido de cuanto han existido en Colombia. Su historia debe ser apuntada en la memoria fantástica de Julio Borges, porque Gonzalo Arango es el sacerdote fundamental de esta subversión cultural, religiosa, fisiológica y filantrópica. Sus generaciones se desarrollaron y tuvo su desenlace como pueden ustedes ver al reunirse o al resumirse así. Por ejemplo, empieza el manifiesto nadaísta. Declara una guerra abierta al sistema social mediante la profanación de sus instituciones políticas. Lo que quiere decir que cuando hablo de el latín vulgar, estamos hablando de un lenguaje vulgar y del latín noble, de la alta sociedad. Nosotros podemos ver que en Israel, en el mercado público, era tan culta y es tan culta la sociedad judía, que en el mercado público fue donde se hicieron los proverbios que aparecen en las Sagradas Escrituras. Los proverbios, porque nosotros nos damos cuenta que son tan maravillosos y bellos que no parece. Y nadie podía creer que una persona vendedora de yuca, de aguacate en el mercado de alegría, porque bueno, deberían haber palenqueras en aquella, en Israel no hay palenqueros. Ellos, aunque el libro es negro, ellos fueron los que hicieron los proverbios, porque los proverbios son dichos del pueblo, del mercado, que yo comparo con el vulgar de Roma, el latín vulgar. El vulgar y el latín, que es donde proviene el famoso castellano, que después se va desarrollando e intercambiando en neocolonias, en colonias, intercambio comercial hasta nacer Hispania, y de Hispania proviene la palabra español. Y de ahí, porque le hicimos idioma español al antiguo castellano. Algunos quieren decir que todavía estamos hablando castellano. Si yo hablo castellano hoy en día, nadie entendería a nadie, ni nadie hablaría nada, porque ese es un idioma atrasado, allá de la época cuando las palabras no se hablaban completas, cuando, bueno, primitivo. Pero de ahí proviene del castellano el famoso español, pero ya desarrollado. Igual sucedió con el hebreo. Cuando aparece Jesús, hay el arameo, que es mucho más avanzado. Por lo tanto, cuando dice uno de los proverbios del pueblo de Israel, dice:
La sabiduría construye su casa sobre 7 columnas. Esas columnas está la espiritual. Por eso es que entendemos y creemos que la Madre de Dios, María, oró bastante